La izquierda no se unió en el 68. La izquierda cardenista no tomó parte del movimiento del 68. El lombardismo, el Partido Popular Socialista, combatió el movimiento. La izquierda no hizo ningún pacto entre sí. Los estudiantes fueron los que se unieron entre ellos, y dentro de los estudiantes había muchos militantes de izquierda, de grupos grandes y pequeños. Claro, ninguno era muy grande, ¿no? La izquierda opositora, la izquierda independiente, y en general toda la izquierda mexicana era bastante reducida. Bueno, yo en lo personal empecé, estando en la preparatoria, en el año de 1963, en la actividad estudiantil, cuando se convocó a crear una central de izquierda, una central democrática de estudiantes. A nivel nacional yo concurrí. Fue en Morelia, el 15, 16 y 17 de mayo del año de 1963. Y ahí empezamos, digamos, un proceso de unidad de fuerzas que eran distintas, con distintas experiencias y distinta forma de agrupación política, que tenía como propósito crear una organización estudiantil que compitiera o que le hiciera frente a la existencia de dos organizaciones nacionales, una del gobierno, que era la Confederación de Jóvenes Mexicanos, y otra del clero, que era la Confederación Nacional de Estudiantes, CNE, que tenía alguna fuerza sobre todo en el Bajío, en las universidades y otras escuelas. Pasa el 68, pasamos la cárcel, los 3 años salimos de Lecumberri. Los primeros en caer fueron el 26 de julio del 68. Y los últimos en salir también fuimos los comunistas en diciembre de 71. Yo por ahí tengo mi boleta de liberación y tengo cosas de ahí. Entonces, siempre estuvimos en la lucha por los derechos electorales y políticos. Incluso en los grandes debates que hubo, algunos otros compañeros que también eran dirigentes en el 68 nos acusaban de haber vendido el movimiento a cambio de 4 curules y de electoreros. Pero al final todos ellos terminaron siendo diputados por el PRD. El Partido Comunista había tratado de crear un frente, el Frente Electoral del Pueblo, años antes de 68, en el año 63, y solicitó registro y se lo negaron. Después se iba a las elecciones sin registro. El Frente Electoral del Pueblo fue en 64 sin registro. Esto mismo hizo también el Partido Comunista en la elección de 1976. En esa elección, el que sale como presidente López Portillo, él es el único candidato registrado. El PAN tiene una crisis interna
y no pudo registrar candidato. El PPS, como siempre, los lombardistas apoyan pues, al candidato del PRI, y el PARM, que era un partido también paraestatal, hecho por el gobierno, apoya al candidato del PRI. Entonces el único candidato lo postula el Partido Comunista y es sin registro, y también postula candidatos en los distritos electorales y para senadores, y pues, planilla completa, pero sin registro. Y el fenómeno interesante en esta crisis del presidencialismo mexicano, que llegó al extremo de un candidato único, se lanza un candidato independiente que con todo en contra, pues llega a alcanzar cerca de 1 millón de votos, a pesar de que tenías que poner en la boleta, cruzar en el círculo blanco con un crayón enorme el nombre completo de Valentín Campa Salazar. El gobierno tuvo que reconocer que el resultado de la votación en favor de Valentín Campa, que junto con todos estos brotes de inconformidad de lucha social, obligaron a una reforma política que permitió que muchos partidos políticos, particularmente los de la izquierda, pasáramos de la proscripción, de la clandestinidad, a la lucha político y electoral. Esa transición con un nuevo paradigma, el paradigma de la democracia, que permitió que la izquierda pasara a ocupar los primeros espacios de representación proporcional en el Congreso e iniciar, yo le digo, un proceso de transición democrática que quizá logra su mejor momento en esta lucha político-electoral, primero en el 88, sin lugar a dudas, pero en el 2006, cuando la izquierda llega a gobernar a más de 26 millones de mexicanos, diversas entidades federativas, entre ellas la capital de la República, y alrededor de 500 municipios de los más importantes en el país. Yo creo que el gran valor del 68 es ese, es una ruptura política y cultural contra el autoritarismo gubernamental y de la sociedad mexicana, que pues logró abrir nuevos canales con el costo de muchas vidas a la participación política en el país. Hicimos una campaña en todo el país, éramos un puñado y terminamos haciendo un mitin de cierre de campaña en la Arena México, tremendo, que conmovió mucho. A raíz de eso, entramos en conversaciones con el presidente López Portillo, con Reyes Heroles, y convenimos la reforma política que se hace en 1977, con registro al PC, que fue también cuando se registra el PST y se registra el Partido Demócrata Mexicano. La amnistía que permite que muchos de los exguerrilleros, sobre todo exiliados en Cuba, otros que se habían ido de Europa, volvieran, entre ellos todos los compañeros del mar. En junio de 87 hicimos una mesa redonda para platicar sobre la candidatura de la izquierda. Nosotros propusimos que hablar con Cárdenas y proponerle ser el candidato. Yo en lo personal participo en esa asamblea en ingeniería, participa Eberto, participan compañeros del PRT, en fin, Rosario Robles. Y en ese momento
para, bueno, Armando Quintero, otros compañeros que eran de esta corriente negra en la universidad, decían, si Cárdenas es el candidato de la izquierda, votamos por el PAN. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue gobernador de Michoacán durante 6 años, pues evidentemente tenía el deseo de continuar participando en la lucha política. Entonces se planteó él, al hacer el grupo de la corriente, primero se llamaba corriente democratizadora, porque había que democratizar el PRI. Luego, cuando vieron que pues eso no iba a ser, hablaban ya de la corriente democrática, pero interna del PRI. Y esta corriente democrática fracasó totalmente, no la tomaron en cuenta en ningún procedimiento interno del PRI. Yo era dirigente del Partido Socialista Unificado de México en ese momento. Hablé en algunas ocasiones con Cuauhtémoc y con Porfirio y con Ifigenia, y les ofrecí que hiciéramos una acción conjunta y que nosotros podíamos registrar a los candidatos de ellos, ¿no? Nuestra vocación era la unidad de la izquierda. Hubo cambios sin duda alguna, pero si vemos el régimen político, pues no había quizá muchas diferencias. No había muchas diferencias y al final de cuentas, pues si bien en el 88 no hubo una represión sangrienta como la hubo en el 68, pues lo cierto es que se comete un fraude electoral y después de pasada la elección, cuando se siguen insistiendo en abrir espacios democráticos y respeto al voto, sí hay pues una serie de víctimas, principalmente de lo que ya era el Partido de la Revolución Democrática en aquellos años, con más de 600 compañeros que fueron pues asesinados en distintas partes del país y que prácticamente no ha habido sanción para quienes fueron los actores de esos crímenes, los responsables de esos crímenes, que han gozado de impunidad desde entonces. Cuando los expulsan, está literalmente, lo narra aquí Carlos Reyes, los recogimos de la banqueta, estaban derrotados. Entonces nosotros les dijimos, Evaristo, Carlos, yo, Mario Loya, no, atrévanse, rompan. Y para un priista romper con el PRI, puta, es como un papa romper con la Iglesia Católica. Entonces, finalmente, Cuauhtémoc tomó la decisión y fue el amarre, pues, contra la gobernación. Bartlett era el secretario de Gobernación. Entre esos partidos. Y me daba la impresión de que todos estaban colgados de la figura de Cárdenas, que teníamos un liderazgo. Lo que hoy le llaman, ¿qué? Le llaman mecenas. Siempre dijeron eso, de un líder peligroso en la izquierda. Lo que hoy dicen de Andrés Manuel López Obrador, exactamente lo mismo decían de Cárdenas. Cuando se formó el Partido de la Revolución Democrática, ahí los 4 partidos, los 3 partidos que al principio apoyaron a Cárdenas, no concurrieron a la creación del PRD.
Solo concurrió el Partido Mexicano Socialista y puso el registro. Yo creo, estoy convencido de que es el gran vacío que hay en la política mexicana hoy es la falta de un partido de izquierda, marxista, no quiero decir moderno porque eso está muy quemado, pero sí actual, que responda o que encabece las nuevas banderas que hay. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la formación del PRD, los de Unidad Democrática. Yo nunca ingresé al PRD, ni Evaristo, ni nada, nos seguimos. ¿Por qué? Nosotros lo que proponíamos era, le decíamos a Cuauhtémoc, tú mantente como el factor de unidad. Te vas a meter un partido y al ratito vas a estar hecho pedazos adentro. Los partidos son, por definición, conflicto. Lucha interna, vida interna, democracia interna, lo que quieran. Entonces, no. Nosotros lo que proponíamos era que se mantuviera el frente como federación, que cada partido mantuviera su registro y un acuerdo, como en Uruguay o como en Chile, hay muchas experiencias de este. No quisieron, y entonces ahí cuando el PMS cede todo al PRD, locales, imprenta, todo, y el registro. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Y paradójicamente el régimen de nuestro país se apropió del discurso de la Revolución Mexicana, del reparto agrario, de la educación pública, de los derechos laborales, en el artículo 27, el artículo 3, el artículo 123 constitucional, mientras la izquierda reivindicaba la dictadura del proletariado, reivindicaba la revolución proletaria, la vía armada para alcanzar el poder. Yo creo que esto tuvo que pasar por un proceso de maduración donde, aprendiendo de muchas lecciones en el mundo, por supuesto con una gran influencia primero de la Revolución Cubana, posteriormente los movimientos pacifistas en contra de la guerra de Vietnam, los movimientos culturales, el movimiento hippie que surgió no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, lo que fue el rock y todo el cine y el teatro alternativo, pues fueron haciendo que la izquierda volteara a rescatar los valores, las tradiciones de nuestra historia y de nuestra cultura. Y creo que un momento clave es en esta transición dentro del propio Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda, dejar atrás los paradigmas del comunismo internacional para asumir el paradigma de la democracia, la lucha legal por la vía electoral y reivindicar nuestros valores, tradiciones y cultura. Esto se da, sin lugar a dudas, de manera particular a finales de los años 70, el inicio de los años 80, donde, por ejemplo, en 1981 decidimos disolver el Partido Comunista Mexicano y formar una nueva organización de izquierda, 8 años antes de la caída del muro de Berlín, para dar paso a un proceso de unificación de las izquierdas que permitió en 81 formar el Partido Socialista Unificado de México, 2 años después el Partido Mexicano Socialista, y en 1988, con el surgimiento del Frente Democrático Nacional, tras la ruptura de la corriente democrática con el PRI y la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sumarnos al Frente Democrático Nacional y desde ahí acompañar el registro y la formación del PRD.
Yo creo que hay una izquierda pensante, progresista y avanzada en nuestro país, pero dispersa y fragmentada. Eso es lo primero que tenemos que señalar. Yo creo que hay algunos momentos de inflexión que han llevado a este debilitamiento y fragmentación de la izquierda. Uno, muy importante, el 2008, cuando por primera vez en la historia de este país el Estado impone una dirección política a un partido político, que fue el caso de la elección donde competimos Jesús Ortega y un servidor, y el tribunal, por instrucciones de Felipe Calderón, le entrega la presidencia a Jesús Ortega. Creo que ese es un momento de inflexión. Más allá del debate de quién ganó, yo estoy seguro que ganamos, están los resultados a pesar de todo el fraude en casa que nos hicieron, pero más allá de la valoración que hagamos, fue un momento de inflexión donde el Estado determina la dirección de un partido de izquierda. Y creo que ahí empieza un proceso de deterioro y descomposición que lleva no solamente después a la fractura del PRD y al surgimiento de Morena como partido, terminando con 3 décadas de procesos de unificación de las izquierdas, sino que creo que también es un hecho muy significativo, es la suscripción del Pacto por México el 1 de diciembre del 2012, donde de ser una izquierda opositora se pasa a colaborar con el Estado y se pierde el valor más importante que habíamos tenido, que era el de la autonomía política. Y ya como gota que derrama el vaso, pues indudablemente la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en un estado gobernado por el PRD, con un presidente municipal emanado de las filas del PRD, que había sido acusado de asesinar a un compañero dirigente nuestro, el compañero Hernández Cardona, miembro de ese ayuntamiento, y que es el responsable directo de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, sin que la Dirección Nacional asumiera sus responsabilidades, y creo que eso nos ha llevado a este nivel de fragmentación. Entonces olvidan el programa, es lo que hace el PRD ahora. Ya se olvidó de su programa total y absolutamente. Ya, está instalado en el oportunismo puro. Lo pongo de ejemplo, porque así como fue el PRD un ejemplo mundial de nivel de unidad a la izquierda en un solo partido, proeza histórica, repito, a nivel mundial. Así también es uno de los partidos en el mundo más oportunista, más instalado en el mercado electoral. No le importa con quién hace tratos, con tal de hacer tratos. ¿Entiendes? Ya no tiene programa, ya no tiene línea política, ya no tiene nada. Y es ya un exponente internacional de cómo un partido puede ser así. Yo creo que fue uno de los grandes proyectos y fue en su momento el gran partido que formó la izquierda mexicana y que lamentablemente dilapidó su capital político y social de manera absurda, porque no solamente ganamos el 88, yo estoy convencido que en 2006 hubo un triunfo indiscutible de Andrés Manuel López Obrador y nosotros llegamos a estar en el pico más alto de respaldo social, particularmente con los resultados en los gobiernos locales, en especial de la Ciudad de México, con el gobierno de Diego Cárdenas, Rosario, Andrés Manuel, en donde en los momentos del desafuero, el respaldo social, que fue la lucha contra el desafuero fue muy similar a lo del 68, a lo del 85, un cuestionamiento al gobierno por ese abuso de autoridad, nos llevó a estar en condiciones de disputar la presidencia, lo cual, a pesar de nuestros errores, ganamos. Lástima que no tuvimos la capacidad de hacer valer nuestra fuerza para garantizar nuestro triunfo. Hoy nuestra fuerza radica en la debilidad del presidente, en el descrédito de las instituciones. Y lamentablemente la forma en que se ha venido configurando la política de alianzas pues ha venido favoreciendo la fragmentación de la izquierda y el establecimiento de alianzas muy pragmáticas de la izquierda con la derecha,
en la búsqueda de mantener las posiciones de poder, no de buscar una verdadera transformación, una nueva ruptura política y cultural en este país. Y por supuesto, yo aspiro a un socialismo democrático que puede darse en este país. Yo creo que tenemos que recuperar los valores y los principios más importantes del socialismo real, ¿no? Del que lamentablemente se distorsionó durante los gobiernos comunistas, en donde el eje fundamental debe seguir siendo la equidad, la igualdad, la posibilidad de desarrollo pleno de todas las personas, donde el eje rector de la vida pública sea la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos, donde nadie tenga por qué imponerle a otra persona su forma de pensar, su forma de vivir, sus hábitos y costumbres, donde cada quien profese la religión que considere más conveniente o no profese ninguna, que milite o no milite en algún partido político, que tenga plena libertad de creencia filosófica, libertad de conciencia, pero lo más importante, que tenga la posibilidad de vivir en condiciones de dignidad.